Saludos amigos televidentes de Proyecciones. Estamos bastante interesados en mantener el estándar, llevar un programa interesante como siempre, acompañado de nuestro Samuel Sánchez, y darle las gracias por mantenerse todos los sábados a las 9 de la mañana, 1 hora, frente a sus televisores para recibir las informaciones que nosotros le llevamos, y ustedes le van a dar el trato que ustedes entiendan pertinente a lo que nosotros le planteamos a través de este medio. Samuel. Sábado, incluido un sábado santo. Sábado santo. Ayer, después de las habichuelas con dulce. Te vi en la procesión ayer. Yo no sabía que tú tenías esa condición. Pero no, te ve bien. Tú sabes que el comandante Manolo Tavares Justo decía que había que bajar de la loma con tatica en la cabeza. ¿Te acuerdas? Sí, tatica. Nuestra Señora de la Altagracia. A propósito de la Fuerza del Pueblo, que heredó todo el proceso histórico del PTD que viene del 14 de junio. ¿En tu casa hicieron habichuela o tú fuiste a comprarla a la 182? No, la compramos. ¿La compraron? Sí, muy buena, ¿eh? No, claro. Muy buena, pero tú me diste un tip ahí sobre una área ahí o un restaurante donde hacen muy buena habichuela. Sí, porque se ha convertido como postre al fin, postre dominicano, se ha convertido por la parte nostálgica. Porque ¿qué buscamos los dominicanos en el exterior cuando consumimos productos nuestros? No es el sabor solamente, es la nostalgia. Sí, sí. El recuerdo que nos traen determinados alimentos, y la habichuela con dulce es para nosotros en el exterior un símbolo casi patrio. Y tú sabías que la habichuela con dulce tiene una característica. La característica de la habichuela con dulce es que para nosotros tienen que tener un poquito de batata, tienen que tener la galletita, la redondita pequeñita que parece una hostia, y también tiene que tener la pasa. O sea que hay una condición que requiere la habichuela con dulce para los dominicanos que ya estamos acostumbrados a comer esa habichuela. Entonces, que es un postre solo claro, dominicano. a veces hay una habichuela que es con dulce, pero un dulce a todo el largo, como dicen en mi campo, que no le echan sal. Entonces la habichuela no es buena. Hay que echarle un poquito de sal para darle la tonalidad requerida. Pero ese es tu gusto. Pero, no es buena para tu gusto. Pero yo no puedo hablar de otro gusto. Tengo que hablar del mío. Señores, amigos televidentes, nosotros hoy tenemos un programa interesante. No es una entrevista con dos dirigentes importantes, sino un conversatorio que tenemos con ellos, y vamos a llevarles noticias e informaciones importantes a través de ellos. Se trata del presidente de la Fuerza del Pueblo en New York, Carlos Félix, y también Ramón Santana, quien es el presidente de la Fuerza del Pueblo en el condado de El Bronx. Así que con ellos vamos a interactuar, vamos a conversar, y nada, comenzamos por Carlos Félix. Darte la bienvenida, Carlos, qué bueno que está aquí. No, gracias a ti, Robert, y a Samuel por invitarme a esta tribuna. Toda manifestación, ¿verdad? Manifestación deportiva, ¿de acuerdo? Y ya ustedes saben que siempre estoy a sus órdenes, y a todos los amigos que ven esta plataforma, un saludo muy particular. Bueno, Ramón, darte la bienvenida al programa. Es bueno que estás aquí. Al igual que Carlos Félix y Samuel, todos reconocemos... Ramón, escúchame, muévete un poquito más a tu derecha. A tu izquierda. Ahí, un poquito menos. Ahí ya, quédate ahí te ve nítido. Bien, yo decía que muchísimas gracias por la acogida en tu programa, y que antes que nada estoy seguro de que los demás están contentos conmigo en que este trabajo que tú realizas requiere de mucha constancia, mucha persistencia, y todos los sábados sin mancar, ¿entiendes? Está ahí, y claro está, es una comunicación directa con la comunidad. Muchísimas gracias. Aquí estamos para abordar temas que son de nuestra incumbencia y que es de interés también para la comunidad. Mira, el señor Santana tiene el nombre de dos héroes dominicanos. Sí, así es. Primero, el mellizo de Pedro Santana, y el nombre de uno de los héroes de la batalla el 30 de marzo, por el que un municipio lleva su nombre, que no es por Ramón Santana, el hermano de Pedro, sino por un Ramón Santana que fue un héroe
de una de las batallas que se libraron el 30 de marzo en el Cibao. Así que tenemos un representante de dos patriotas importantes nuestros. Bueno, de entrada, Carlos Félix, nosotros quisiéramos saber cuál es la realidad de la fuerza del pueblo en este momento. Hemos visto críticas en los medios y también en los corrillos, igual que en las calles de Nueva York, de que hay una parsimonia, una apatía por los partidos que son adversos a ustedes, la fuerza del pueblo. Se trata del PRM y el PLD. ¿Cómo tú valoras el escenario en este momento? Bueno, realmente, Robert, la Fuerza del Pueblo es el partido que ha estado más activo último, después de las elecciones. Nosotros hemos podido lograr transformar nuestra organización, hacer un trabajo arduo, profundo, en lo que ha sido un congreso que nos ha tomado bastante tiempo, pero nos sentimos complacidos de todo lo que hemos podido lograr y nos sentimos consolidados. Ya no es la Fuerza del Pueblo que participó en las elecciones del 2024, ahora es una Fuerza del Pueblo que no solamente puede exhibir ese gran apoyo del pueblo dominicano con más de un 30%, sino también que es una Fuerza del Pueblo donde nos sentimos más confiados, donde venimos trabajando no solamente para consolidarnos como organización, también para consolidarnos en el corazón del pueblo dominicano. Hoy por hoy, si hay un partido que ha venido creciendo, ¿verdad?, después de las elecciones, se llama la Fuerza del Pueblo. La valoración de la Fuerza del Pueblo es mucho más significativa, casi el doble de lo que teníamos antes, pero además el liderazgo de Leonel Fernández también se crece y ya está posicionado por encima de un 40% en todo el que quiere inventar una encuesta. Será difícil, ya en unos meses, podríamos decir, cuando ya entremos en vigor esta organización, que ya se siente realmente consolidada después de su congreso, será muy difícil bajar, decir números diferentes a 40%. Podrá decir 41, 40.5, podría decir lo que usted crea, pero bajarlo de 40, Leonel, ya es difícil. La gente no cree. La gente entiende que el posicionamiento del presidente Fernández está por encima de un 40%, y si había que ganarle a una Fuerza del Pueblo de un 30%, a una Fuerza del Pueblo de un 40%, es difícil que le puedan ganar. Esa es la realidad, Robert, en la actualidad. Carlos, partiendo de la experiencia de Estado que tienen los militantes de la Fuerza del Pueblo, que vienen, sabemos, del PLD, y partiendo de que la selva política dominicana, esa partidocracia nuestra, yo considero que son tres partidos un partido con tres nombres distintos, con tres corrientes, más que tres partidos. Frente a esa realidad. Lo gusta desde la raíz, y desde el contenido. Bueno, del contenido hay algunas variedades. Pero hay variantes, pero sí, en el fondo es igual que el Partido Demócrata y el Republicano, esencialmente son lo mismo. Hay variantes. Frente a esa realidad, Carlos, ¿qué cosa nueva puede plantearle la Fuerza del Pueblo al pueblo dominicano frente a lo que se avecina respecto a... Es obvio que nos estamos avecinando a una crisis que puede desencadenar cosas que ahora no podemos proyectar. ¿Qué cosa nueva puede traer la Fuerza del Pueblo que sea creíble, que no sea más de lo mismo? Bueno, la realidad, Samuel, es que ¿cómo se dice? El líder Leonel Fernández, que ha gobernado el país en 3 es un político que no se detiene en escudriñarse, en cultivarse, en pensar cada día que se levanta en qué puede aportar al país, en qué puede hacer que la República Dominicana salga definitivamente del subdesarrollo. Ahí es que está la diferencia, en el líder que tienen esos partidos. El líder de la Fuerza del Pueblo, que era el líder, como tú dices, y presidente 3 veces del Partido de la Liberación Dominicana, sigue evolucionando. Los otros políticos no siguen evolucionando. Y tú me darás la razón en este caso. O sea, cuando se habla de modernidad y de tecnología, el único que habla de modernidad y tecnología ha hablado siempre, y ha tenido la crítica incluso de los adversarios. Usted recuerda que cuando Leonel hablaba de túnel, de elevado, Hipólito hablaba de sembrarlo de yuca y cuantas cosas. De la misma forma, ahora Leonel Fernández sigue hablando de tecnología, sigue hablando de adecuar la política dominicana al mundo moderno, y el primero que llega hablando de la
IA y hablando de inteligencia artificial y de todas esas cosas, es el presidente Fernández. O sea, que cada vez que el presidente Fernández habla con idea de avanzada. Si ese país quiere avanzar, necesita a Leonel. Pero Carlos, ¿tú no crees que la fuerza del pueblo ha ido demasiado a la centro-derecha? Bueno, lo de la centro-derecha es algo que quizás tú te lo puedes imaginar, pero no creo que sea centro-derecha cuando tú estás pensando en los pobres del país. No creo que sea centro-derecha cuando tú entiendes que los niños de nosotros tienen que seguirse educando, que el dominicano tiene que seguir, tenemos que seguir avanzando en el transporte público, en la salud, en la educación. Si tú hablas que eso es derecha, bueno, correcto, pero eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, nosotros siempre hemos invitado a la clase empresarial del país a que sacrifiquen un poco más por el pueblo. Yo no sé si se sigue pensando que la ignorancia del pueblo conviene más que educarlo. Eso es un hecho. Entonces, si Leonel hubiese tenido pensamiento de derecha, él no dice, vamos a incrementar los centros educativos en todo el país, vamos a ponérselo al alcance de toda la sociedad dominicana. Carlos, vamos a pedir al señor director que nos ponga este flyer para que Ramón nos explique cuál respuesta tiene para esto. Adelante. Nos habíamos olvidado que Ramón está del otro lado. Sí, mira, vamos con él ahora. Ramón, mira lo que plantea Jaime David y cuál es tu posición ante ese planteamiento que dice que la fuerza del pueblo, la FUPO, como él le llama, pues le está sacando dirigentes y que eso no es un ejercicio correcto en términos políticos, pero el PRM le quitó 40 alcaldes y no vimos esa actitud. ¿A qué tú crees que se debe esa actitud de Jaime David de sentirse medio incómodo por lo que está pasando? Bueno, antes de abordar ese tópico, a mí me gustaría hacer una precisión en cuanto a la pregunta de Samuel, porque no es en el bla, bla, bla de la cosa que se define cuál es la línea, diríamos, ideológica, programática y del quehacer político de los partidos. Es en su declaración de principio. Y a propósito de eso, en la conclusión, y yo no sé si Samuel ha tenido la oportunidad de revisar eso, pero en la conclusión en la clausura de nuestro Congreso, en nuestra primera parte del Congreso, Franklin Almeida Ranciel, si te revisa el discurso del doctor Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández aclara bien que no somos un partido de derecha ni de ultraderecha. Sinceramente, ahí es que uno puede registrar más y confirmar más cuál es la línea política e ideológica de nuestro partido. Es decir, Ramón, ideales progresistas. El ideal es progresista. Se enmarca al propósito de eso dentro del contexto de ideales progresistas, que es un término un poco, diríamos, genérico y que tendríamos la oportunidad en otra ocasión. Ahora, sin embargo, la pregunta que hace Monroel sobre la declaración del querido amigo y ex compañero Jaime David, bueno, eso responde al hecho de que evidentemente hay un proceso de debilitamiento de las estructuras del PLD y que definitivamente él lo que hace es reconocer eso. Nosotros no estamos comprando porque nosotros no somos nicho diríamos, de fuentes económicas pomposas ni de sectores, diríamos, superlativos en términos de los criterios económicos y el manejo de la finanza. Nosotros somos un partido que hace todo lo que hace con mucho sacrificio e incluso hemos tenido que afrontar el quehacer nuestro dentro de la actividad política de una manera muy honesta y transparente delante del pueblo dominicano y con la utilidad básicamente de lo que se eroga a través de la Junta Central Electoral, de manera que mal podríamos nosotros entrar en una política de compra. Ahora, obviamente, nosotros estamos en política. Si del PLD están saliendo gente, ¿verdad?,
porque están descontentos o no lo ven como algo de proyección política, bueno, pues nosotros estamos en este redil y vamos a hacer el trabajo político que hay que hacer, tratando de convencer a la gente de que este es un nicho creíble y que representa la esperanza y el futuro. Ramón, hay una parte de la alta instancia del PLD que entiende que por la incidencia que tiene el liderazgo de Danilo Medina, no hay posibilidad de inclinar la balanza en pos o en favor de una alianza en un momento determinado con la fuerza del pueblo. Ahora bien, hay otros sectores que dicen que el único que ha puesto en situaciones o en posiciones bien beneficiosas para ellos, en términos de lo que es la dirección baja del partido, media baja, es Leonel Fernández, y que eso tiende a favorecer que una acción de esos dirigentes pues se inclinen aún en contra de su alta dirección o ese sector de la alta dirección que dirige o encabeza Danilo Medina. Por lo que, ¿tú crees que es factible o es posible que esa alianza se pueda concretizar aún la alta dirección se oponga? Bueno, fíjense, yo siempre me remito a las declaraciones y a lo confirmado por el doctor Leonel Fernández, sea en este momento o sea anterior. A raíz de nuestra salida del PLD y ya de cara a un proceso electoral, nosotros y específicamente el doctor Leonel Fernández enfatizó que de alguna manera habría que reagrupar las fuerzas bochistas del país y que nosotros estábamos llamados en ese entonces, estando fuera del gobierno, prácticamente, nosotros estábamos llamados a encabezar eso. Los compañeros del PLD o ex compañeros del PLD no entendieron eso en su propia dimensión. O sea, nosotros sabíamos hacia dónde nos íbamos conduciendo en ese entonces. De manera que ha pasado el tiempo y hemos pasado de 5% a un 30%, proyectándonos ya, como decía Carlos Félix, con más de un 40%. Entonces, lo mucho hasta Dios lo ve. Carlos Eso Félix. eso no es cuestión de inventar. Carlos eso no es cuestión solamente de percepción. Perfecto, Carlos Félix. Hay una realidad en este momento. Todo el mundo sabe que hay 900,000 y pico dominicanos registrados en el exterior para votar aquí. Ahora bien, la Junta va a iniciar un proceso de entrega de nuevas cédulas. Dicen aquí para mayo, para el exterior. Ahora bien, hay una situación preocupante. ¿Cómo tú ves la posibilidad de que la Junta pueda otorgar o entregarle cédula a más de 900,000 dominicanos en el exterior cuando solamente tenemos un año, precisamente en marzo del año que viene, 2027, se concluye ese periodo de entrega de cédula? ¿Podrá la Junta entregarle cédula a todo dominicano que está en capacidad de adquirirla en el exterior? Nos va a responder esta pregunta cuando regresemos de la pausa. Adelante, señor director. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. En 911. Bueno, porque, digamos, he participado en muchas crisis y esas crisis se han resuelto. Por ejemplo, cuando volvimos en el 2004, teníamos la crisis financiera de República Dominicana. La tasa de cambio abruptamente
estaba cerca de un 60 pesos dominicanos por dólar. Y cuando llegamos volvió a 28 pesos por dólar. Por tanto, esa crisis financiera se resolvió. Pero luego fue la crisis financiera global del 2008 y no nos afectó en la República Dominicana. Entonces la gente cree que soy el apagafuegos, ¿no? Que el 911 que pone fin a la crisis y establece la emergencia. Así que pienso que con la crisis actual la gente está de alguna manera volviendo, ¿verdad?, a la memoria de que quien resuelve crisis es Leonel. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Día decidió dar el paso. Se afilió a los 300 con Leonel. Ahora su voz también cuenta. Es tu turno. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a Carlos Félix que hay una realidad. La Junta va a iniciar la entrega de nuevas cédulas, dicen que en mayo, en el exterior. Ahora, hay 900,000 y pico de dominicanos registrados para votar aquí. Y le preguntábamos a Carlos Félix que si la Junta puede o tendría posibilidad de entregarle cédula a esa cantidad de dominicanos cuando lo que quedan son 12 meses y con 3 de frío podría reducirse a 8. Mira, Rubén, realmente a nosotros nos ha tomado un tiempo largo el poder construir un padrón que llegue aproximadamente a 1 millón de dominicanos en el exterior. Ahora bien, va a depender de nosotros, los que vivimos en el exterior, y aprovechar este privilegio que tenemos de poder aportar, fortalecer el sistema económico, el sistema político del país. Y, desde luego, los dominicanos tenemos ya 7 elecciones. De 2004 para acá, hemos tenido la oportunidad de hacer ejercicio democrático y también decidir quién va a gobernar los destinos de nuestro país. Hay que cobrar conciencia, que los dominicanos del exterior cobremos conciencia de la importancia que eso tiene. Háblese de 1 millón de gente que cuando deciden votar por alguien que usted entienda que puede hacerlo mejor o lo está haciendo bien, nosotros vamos a hacerle un aporte al país muy significativo. Pero tener Carlos, clara la conciencia de que Carlos, nuestro voto es determinante para que las autoridades que estén ahí sean las autoridades que el pueblo dominicano se merece. Ahora, si somos indiferentes, ese 1 millón de dominicanos que ya nos registramos para votar, será imposible volverle a dar la cédula de nuevo a ese 1 millón, Robert. Pero si nosotros tenemos conciencia de qué se trata, del aporte que nosotros hacemos al sistema democrático del país, aunque nos quedemos cortos, pues podríamos llegar a 600. Carlos, pero estamos en abril y la o a Junta, 700. Y la Junta no ha iniciado la campaña de publicidad. Ahí es que está el problema. Nosotros, los partidos políticos del sistema que tenemos estructura aquí, hay unos que no lo tienen, nada más tienen nombre, tenemos que hacer presión a la Junta Central Electoral, no solamente para que comience temprano, que no nos dejen para el año que viene, sino que si se comienza en abril allá, por lo menos más tardar en mayo, 1 de mayo, nosotros estamos pidiendo las primeras cédulas acá. Ahora bien, si la Junta Central Electoral no le da amplias facilidades a los dominicanos que vivimos en el exterior, eso será imposible. Orientación, básicamente. Acuérdense bien que la cédula es el documento de identidad de los dominicanos que viven en el país y que viajan, porque no son otros, pero los que vivimos aquí, estamos radicados acá, tenemos otro documento de identidad que nos reclaman las autoridades cuando es necesario. Si le presentamos una cédula, quizás él va a pensar que tú estás de paseo, pero no será tan significativo. Por lo tanto, un dominicano no tiene la necesidad de andar con su cédula en su cartera, porque en cualquier momento puede tener que entregárselo a las autoridades o hacer, ¿verdad?, algún tipo de operación, algún tipo de transacciones que le requiera presentar su documento de identidad. ¿Qué nosotros sugerimos, Morroel? Que los partidos políticos podamos hacer una rueda de prensa, que nos podamos poner de acuerdo y entonces hacerle las propuestas pertinentes que permitan facilitar conseguir esa cédula
y que nosotros, desde luego, hagamos nuestro trabajo con las personas que están organizadas en nuestras organizaciones para llevarlo a esos lugares. Yo entiendo de manera particular, y creo que lo he llevado ya al seno de mi partido, es que la organización que nosotros representamos, la Fuerza del Pueblo, debe tomar la iniciativa y hacer una rueda de prensa con lo que entiende pertinente que puede aportar a que este evento se pueda facilitar. Y de eso se trata. Si nos la ponen difícil, como aparentemente será, entonces nosotros tendríamos dificultades de conseguir números importantes. Yo aspiro a que por lo menos el 50% de esos dominicanos que logramos darle la cédula y empadronarlo en todos estos años puedan interesarse en hacerlo de inmediato. No obstante, los partidos políticos tenemos que ponernos de acuerdo, sentarnos con la Junta Central Electoral y hacerle los planteamientos que nosotros entendemos que puede ayudar a agilizar este proceso. Carlos, esa es la parte, digamos, de documentación del votante. Samuel, vamos a ver qué opina Ramón sobre ese tema. Oh, ¿cómo no? No, pero plantéale cuál es la realidad escuchemos a Ramón y entonces yo vengo a regresar. Ramón, ¿cómo tú visualizas que siendo el Bronx, pues el condado donde hay más dominicanos de todo el exterior, se está creando una situación que establece un cuello de botella y que en el Bronx, imagínate tú que la mitad, como dice Carlos Félix, se queden sin la cédula o se quede sin la cédula, entonces no puedan votar. Sería una acción indebida, incorrecta de parte de la Junta porque no puede limitar ese derecho a adquirir su cédula. Bueno, tenemos que contextualizarlo, porque si no lo hacemos, estamos, como dicen los gringos, en the middle of nowhere, en el medio de ningún sitio. Fíjense lo que sucede. El último proceso, o diríamos, cuando se inició la renovación de una cédula nueva para la República Dominicana, el ciudadano dominicano, fue en el 2012. Quiere decir que del 2012 al 2016 nosotros tuvimos el primer proceso de utilización de una nueva cédula. Sabemos lo que tuvo que hacer la Junta Central Electoral, abrir los procesos electorales de una manera verdaderamente grotesco, donde no hubo nada de transparencia y votó todo el que tenía una cédula vieja o nueva. En consecuencia, algunos partidos se dedicaron a ir a votar en diferentes mesas. Eso entorpece la legitimidad y la seriedad del proceso. Ahora bien, nosotros con el paso del tiempo hemos llegado hasta el 2024. Hasta el 2024, como decía Carlos Félix, en el exterior, en la diáspora dominicana, nosotros tenemos aproximadamente 900,000. La Junta se trazó 1,000,000 para empadronarlos y sacarle la cédula. Tuvimos realmente 900,000 en todo el exterior de la parte, diríamos, cedulada. Pero eso es la acumulación desde 2012 hasta el 2024, 12 años de proceso de cedulación y empadronamiento. Ahora vamos a realizar un proceso, y quiero llamar la atención sobre esto, en el cual nosotros no vamos a estar efectivamente más de 10 o 12 meses. 10 o 12 meses. 10 o 12 meses no son 12 años. Es un periodo sumamente corto. Entonces, ¿qué se requiere? Cuando Carlos habla de nosotros, yo pienso que debemos de hablar en términos de la comunidad, no solamente del partido y no solamente de los partidos, sino de la Junta Central Electoral. Esta es una cuestión que tenemos que entender que es el fortalecimiento de nosotros como comunidad en el exterior. Si la Junta Central Electoral dentro de su programa no tiene un plan agresivo de información y propaganda de la importancia que tiene este proceso, no es ningún proceso irregular, es un proceso sumamente innovador en el sentido de que hay que
obtener un documento nuevo. El documento viejo no le va a servir a ustedes para ningún trámite en términos legales. Y en consecuencia, para la función de los partidos, ir a votar. En consecuencia, yo llamaría más que a los partidos individualmente a hacer conciencia de toda la comunidad y no solamente los partidos, sino todas las organizaciones sociales que nos representan a nosotros. Tenemos que aglutinarlas porque el gobierno quizá no va a estar tan interesado como estamos nosotros. El gobierno está en un proceso en el que obviamente el gobierno tiene un problema de descalabro del gobierno, una degradación del gobierno y obviamente no va a estar, pero ellos saben que si no es mediante un proceso de elección, aquí no se van a poder elegir legítimamente las autoridades. En Ramón, consecuencia, yo pienso que esa debe ser la línea, diríamos, política y comunitaria. Nosotros tenemos que incoar y plantar a la Junta que necesariamente se necesita un plan de acción sólido para que esto llegue a mejor término, en términos del mismo proceso. Yo estimo, finalmente, en este tópico, yo estimo que nunca vamos a poder lograr los 900,000 que estaban empadronados anteriormente. Ramón, espérate, Ramón, párate ahí. Ahora, eso que tú dices mueve a preocupación, como lo que decía Carlos Félix, que hablaba hasta ver la mitad. Es que hay una realidad. Si yo vivo en el exterior y la Junta está supuesta a facilitarme la adquisición de la nueva cédula, si yo me quedo sin la cédula en marzo, cuando se cierre el proceso de entrega de cédula, si yo me quedo sin la cédula, yo no puedo votar ni aquí, ni puedo votar en República Dominicana, porque se va a requerir la nueva cédula. Ahora, ¿qué va a hacer la Junta conmigo? ¿Me va a excluir de un derecho constitucional de elegir? Entonces, eso es lo que me mueve a preocupación. ¿Y por qué la Junta está dando tanta larga a una situación que se veía venir, que aquí es diferente a República Dominicana? Aquí las condiciones son distintas. En este caso, ¿qué va a pasar si a mí me dejan sin cédula? O la mitad de dominicanos, una cuarta parte se quedan sin adquirir la cédula. ¿Qué va a pasar con esos dominicanos? ¿Se quedan sin votar? Esa pregunta solamente la puede contestar la autoridad. Solamente la puede contestar la autoridad. Pero ustedes los partidos tienen que mover la preocupación y mandarle ese mensaje a la Junta de que tienen que actuar con ligereza, con firmeza y con una buena campaña publicitaria, porque ahí está el quid del asunto. No se pueden quedar dominicanos sin cédula. Los partidos tienen que hacer eso, Carlos Félix. Bueno. Eso es lo que acabo de precisar a ese respecto. O sea, sin una campaña de propaganda agresiva, y yo diría no solamente agresiva, sino súper agresiva en ese sentido, nosotros, o sea, el presupuesto de la Junta para un proceso de renovación de cédula tiene que estar contemplado. Entonces no puede venir la Junta con el cuento o el artificio de que no hay presupuesto para eso. El gobierno tiene que estar conteste que se está jugando con un proceso eminentemente democrático en República Dominicana y que la transparencia de este tipo de procesos solamente se fortalecen en la medida en que somos más participativos y que cuestiones como la que tú acabas de plantear no son puestas sobre la mesa. Mira, respondiendo un poco a la pregunta de Morrobel respecto a qué pasaría con esos dominicanos y dominicanas que se queden sin cédula, técnicamente son muertos civiles. Yes. Técnicamente. Yes. Por lo tanto, usted, en términos formales, desaparece de la vida social, política, etcétera, en República Dominicana hasta que se abra un proceso posterior que le permita adquirir la cédula. Miren, yo creo que ustedes tres se han concentrado mucho en la parte que a ustedes como partido les interesa. ¿Cómo me explico? Que haya muchos votantes, en que haya mucha gente disponible en el padrón. Sin embargo, creo que ustedes están subestimando una parte importante de este proceso. Y es, ¿va a votar el dominicano en el exterior? Los partidos, desde que se abrió este proceso, hace unos años, hasta ahora, que han tenido representación congresional, el papel que han hecho es un papel feísimo, los diputados en el exterior. ¿El votante dominicano tendría motivación para ir a votar
las propuestas partidarias, incluido la propuesta de la Fuerza del Pueblo, para el dominicano en el exterior, ¿significa algo para la gente? ¿Acaso está tomando en su programa de gobierno la Fuerza del Pueblo y los demás partidos la gente que se sacrifica porque allá lleguen cada año mínimo 10,000 millones de dólares? Todo eso hay que valorarlo. ¿Por qué? Porque si la gente no le ve valor al voto, no le va a ver valor a sacar la cédula. Si la gente no le ve valor al voto y entiende que el voto no sirve para nada, no le va a dar importancia a sacar la cédula. Por lo tanto, yo pienso que hay que trabajar en dos direcciones. Primero, definir nosotros y ser autocríticos, definir qué rol han jugado los partidos políticos en el exterior, qué rol han jugado la representación política del dominicano en el exterior en el Congreso y cómo puede eso cambiar a fin de que el votante entienda que tal vez inscribiéndome para votar por tal o cual propuesta, vale la pena que yo haga la fila en los próximos 10 meses. Pero te digo algo, para que Carlos entre. Mira, robusteciendo lo que tú estás planteando, Samuel, cuando iniciaron las elecciones del 2004, la participación en términos de emisión de votos fue de un 65%. Un 35% se quedó. Disminuyó un poquito más en el 2008. Pero en el 2012, cuando se eligen los diputados de ultramar, de ahí, al no ver un ejercicio factible y beneficioso para la comunidad que sembró esperanza en esos diputados, entonces, al no ver representantes legítimos de esta comunidad que fueran al Congreso, entonces ahí vino el declive de lo que es la participación del mercado exterior. Carlos Félix. Sí, mira, hay conquistas que toman tiempo para que se puedan realmente consolidar. Y voy a decirle esto. El logro de nosotros tener representantes en el Congreso, aunque aparentemente pareciera que no ha significado nada, no es así. Desde que esos 7 dominicanos del exterior están representando a esa comunidad que vive en el exterior, en el Congreso del país, allá no se puede legislar sin pensar en nosotros. Antes se legislaba y luego tenían que enmendar esas leyes para poder aplicársela a la comunidad dominicana. Ya no es así. Del 12 para acá, Carlos. Ya hay una comisión. Perdón, termino la idea. No, ya no es así. Te voy a decir, no tiene que ver la ley. Los legisladores no están ahí para legislar por el exterior, es para legislar para los dominicanos, no importa dónde vivan. No, Carlos, no. Y no es verdad que yo soy un representante de la comunidad dominicana y que no soy un legislador del país, que soy dominicano. No, yo soy un legislador del país. Yo tengo que velar que en cada ley que se somete y se apruebe en ese Congreso esté contemplado el respeto que contempla la República Dominicana para los dominicanos que vivimos en el exterior. Es suficiente con eso, líder, de que ahí no se pueda legislar sin pensar en nosotros. Carlos, antes se legislaba y no se pensaba que había una comunidad dominicana que estaba afuera, que esa ley debería aplicársele también a ellos. Pero permítame terminar la idea. Espérate, bueno, te voy a dejar que me interrumpa. Mira, Carlos, tú sabes muy bien que los diputados representan territorios. Correcto. Tú sabes bien que, por ejemplo... Y cuando legislan para su territorio. Claro que sí. Para su territorio. Claro que sí. Tú sabes bien que una ley se aprueba para un territorio, no se aprueba para todos los dominicanos del país. Tú sabes bien que cuando, por ejemplo, un diputado de Barahona necesita una carretera para su provincia, negocia con el Poder Ejecutivo que apoya tal ley si logra que le garanticen la construcción de la carretera, por ejemplo. Tú sabes que está bien, estamos claros en eso, pero cuando los legisladores contemplan esa ley, contempla que sea beneficioso para el país, porque tú me digas a mí que una carretera que se haga en Barahona, que se debe hacer en Barahona, que va a conectar a Pedernales con Barahona, ya tú estás entendiendo que esa es una carretera interestatal que está conectando 2 provincias y que puede beneficiar al desarrollo de ambas provincias. En un asunto local no hay que legislar para eso. Se legisla cuando es una ley que puede ser aplicada a todos los dominicanos, no importa donde vivan. No, Carlos Félix, entonces, espérate, Carlos Félix, espérate. No vamos por partes. Yo no quería que se nos agotara el tiempo, pero Robert, hay tiempo. Sin el tema fundamental. Hay tiempo. Perfecto, no hay problema. Lo que quiero decir es lo siguiente, mira. Tenemos desde 2012 eligiendo diputados de ultramar. No hay una sola ley que se haya aprobado y se han sometido varias, y tú lo sabes. Correcto. ¿Por qué si las leyes que se someten, que como otras benefician a otros litorales en República Dominicana, por qué la de aquí no se le ha puesto la importancia necesaria para que sean convertidas en ley esos proyectos de ley? Bueno, pues ¿Por qué? Porque cuando se habla de concesiones a los dominicanos del exterior, es una parte que nos beneficia a nosotros. Entonces ya no hay que culpar a los representantes del exterior.
sino el sistema No, en el país. claro. Pero, líder, ¿usted sabe cuántos proyectos de ley que han sometido los dominicanos, los diputados del exterior, perimen ahí? ¿Cuánto sometieron? Oye, Oye, aquí no pero, sometieron nada. Claro, no es así, Dime Morrobé. uno. El mismo Franklin Rodríguez, Pero- senador de la República Es Popular. lo de aquí que yo digo. Espérese, el mismo Franklin Rodríguez tomó varias propuestas de los diputados en el exterior que se habían quedado engavetadas. No. Claro que sí. Frankie tomó propuestas mías y mis aspiraciones. No, y bueno, pues está bien, pero tú eres un político del exterior. Vamos a suponer que sean propuestas pero tuyas. lo actual Pero no yo te hicieron puedo nada. decir que No hicieron tomó nada. dos propuestas y la hizo de él, del diputado Marco Cross en el exterior, que tiene sometida en ese Congreso más de 10 proyectos de ley que han perimido porque no conseguimos el apoyo de la mayoría. No es que no han hecho proyectos de ley. Representa Marcos con los representados. Bueno, la Europa, pero es lo mismo. Lo que quiero significar es lo siguiente. Nosotros mismos no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Porque, oiga, le voy a decir, yo vuelvo y le reitero, el logro más importante que hemos tenido, el conseguir esos 7 diputados del exterior, es que ya no se puede legislar en la República Dominicana sin pensar en nosotros. Tienen que pensar en nosotros. Las leyes se enmendaban antes, porque cada vez que un proyecto de ley que debía de beneficiar a todos los dominicanos donde quiera que vivan, se permite. Te voy a hablar de proyectos concretos. El mismo proyecto de Ciudad Juan Bosch tuvo que ser regresado para atrás porque no contemplaba a los dominicanos en el exterior. Te decía que tú tenías que trabajar en el país y que todo era del país. Y resulta que cuando tú sometías una aplicación para conseguir una vivienda de esa, tú no calificabas porque vivía en el exterior. ¿Qué pasó? Hubo que darle para atrás y enmendarla. Pero ya nosotros teníamos representación en el exterior. Fue una pifia de los diputados en el exterior, porque eso no debió pasar. Ese proyecto no debió pasar sin contemplar eso. Bueno, de ahí en adelante, lo que yo puedo valorar es que hay una vigilancia de los diputados en el exterior para que los proyectos de ley en el país siempre no contemplen. Ramón, esa es la realidad. Ahora, yo quiero salir. Pero espérate, Ramón, hay una situación. Los dominicanos del exterior se han sometido a proyectos de ley que benefician a los dominicanos del exterior como tal. Ahora bien, cuando el gobierno, que tiene mayoría abrumadora en el Congreso, el presidente del país somete un proyecto de ley para un préstamo de 350 millones, lo aprueba en 2 lecturas consecutivas. ¿Qué mensaje envía eso? Que este gobierno no le importa a los dominicanos del exterior, no le importamos para nada. Este gobierno porque las leyes están ahí y la engavetan. ¿Por qué? Los anteriores tampoco. ¿Por qué con la misma ligereza no lo hacen? Como lo hacen con los préstamos. Esa es la realidad. Sí, fíjese lo siguiente. Yo creo que Samuel, en cierta medida, mueve a la preocupación de la indiferencia mostrada por nuestra comunidad, por los dominicanos, en las pasadas elecciones. Es increíble, pero en medio de la pandemia votaron más dominicanos que en las pasadas elecciones del 2024. Entonces eso, ahí Samuel tiene un punto, porque lo que él se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué indiferente el dominicano ante esto? Y nosotros tenemos que investigar y nosotros vamos a tener que hacer campaña conteste a esa realidad, porque nosotros no es verdad que podemos permitir que vote un 17% de la población y que un 83% le sea indiferente lo que pase aquí, lo que pase allá. Ahora, no es solamente la situación de los diputados. Ese no es el único problema, porque esto ha venido en picada desde el principio hasta este momento. Es con el paso del tiempo que nosotros podemos ver que la gente, nuestro conciudadano aquí, se torna indiferente. ¿Cuál va a ser la actitud para el próximo proceso? Va a depender mucho de nosotros. Entonces vamos a tener que investigar profundamente cuáles son las cosas. ¿Por qué el dominicano siente, independientemente de lo legislativo, que yo creo que es un punto, y es discutible, pero independientemente de eso, ¿por qué los dominicanos entienden que la misma presidencia no ha hecho lo que nosotros como comunidad nos merecemos y que nos motive a nosotros a tener
la misma motivación que tiene el dominicano que vive allá. De manera que yo pienso que esa es una tarea que tenemos que hacer, Samuel, y que todos tenemos que estar en conteste con eso. Vamos con Carlos Félix, para concluir esto, yo difiero en el planteamiento que se hace en que la participación de los dominicanos es la más pobre de todos los universos. Es todo lo contrario. Hay más de 7 países que votan en el exterior, sobre todo en este país donde nosotros vivimos. Esa gente votan en las sedes consulares y estamos hablando de una comunidad mexicana que nos triplica a nosotros. Y votan en las sedes consulares aquí en Nueva York y en todas partes. La gente, los colombianos, los ecuatorianos, entre otros. Nosotros hemos participado en 6 o 7 elecciones. 6 elecciones. 6 elecciones. Nosotros hemos promediado, con excepción de la pandemia y lógicamente de estas elecciones, un 40% de participación. Díganme aquí, ¿qué congresista cuando va a buscar esa posición puede conseguir el 40% de la participación de las personas que están inscritas en su distrito? ¿Acaso consiguen el 10% de la participación de los que viven aquí? En un distrito que tiene 50,000 personas, para decir algo, ¿verdad? El concejal gana o el asambleísta gana con 4,000 votos, con 5,000 votos. La participación de las personas aquí en los procesos electorales no es tan dinámica. La gente no participa, como no dependen directamente del gobierno. Para nosotros es una fiesta, porque la mayor parte de las personas dependen de los empleos del gobierno. Aquí no. Y los dominicanos hemos promediado un 40%, con la excepción de esas 2 elecciones que acabamos de mencionar. Ahora bien, en esta última, la tensión en el país fue casi de un 50%, señores. Entonces, ¿ustedes creían que aquí no podía ser igual? Y voy a decir algo. Me voy a atrever a decir algo. Aquí. Carlos, eso trae como consecuencia un aspecto. Claro. Y es la legitimidad de la elección. Bueno, aquí, perdón, Ramón, eso te digo. Aquí. La mayoría de las elecciones que se celebran en este país son ilegítimas. Son ilegítimas. Los procesos son legítimos, pero la elección de la persona, moralmente la ley dice que tiene que tener un 10% de participación mínima, dice la ley, aquí en los procesos. Sin embargo, promedian 8, promedian 7 y todo se queda igual, porque usted no va a poder cambiar la participación de la gente. No va a poder cambiar la participación de la gente porque usted delegitimice cualquier proceso. Ahora, Carlos Félix. Ahora, finalmente. Carlos Félix, los partidos tienen que hacer su mea culpa. Porque en verdad tienen que verificar. Pero no los partidos, el mismo organismo rector, la Junta Central Electoral, no hace hay una realidad. la diligencia para motivar. Es que la Junta es un trámite. Sí. Los recursos los maneja la Junta. Pero es un trámite. Y la publicidad la maneja la Junta. Es un trámite. Pero es un trámite que no llega. Lo que evalúa el resultado de eso. Que no llega Félix, el resultado de eso es las malas gestiones gubernamentales que desmotivan al votante. Bueno, no, pero eso lo pasa en el país también. Claro. Pasa en el país también. Entonces busquemos el fenómeno. Una combinación. Busquemos el fenómeno en otro lugar. Pero, Carlos, no vengan a decir que los dominicanos del exterior no participamos. No, si no participaron los que están allá, Carlos, que comen del gobierno. Carlos, te voy a hacer una pregunta. A Ramón también. En lo que tiene que ver con la presentación de candidaturas por parte de los partidos políticos al electorado, en esos periodos que se han llevado a cabo eligiendo diputados del ultramar o presentándole esa oferta al electorado, ¿cuántos de ellos ustedes conocen que ha estado vinculado a esta comunidad y que ha estado vinculado a un trabajo efectivo en el voto en el exterior, empadronando gente? Dígame uno solo. ¿Cómo usted le presenta al electorado candidatura o candidatos que están distantes de ellos porque tienen cuartos, lo presentan ahí, se lo meten por los ojos, entonces quieren que la gente vote por ellos? Ya ese es un tema. Pero es un tema. Porque sea como sea, los que salen electos por los votos de nosotros aquí. Sí, pero la gente si no lo quiere, ¿qué pasa? Bueno, es un voto de conciencia. Pero si tú le yo impones voto a la por ti comunidad para que me represente y yo no siento que tú me representas, tú no te ganas el voto no, los partidos, en las próximas yo me refiero a los elecciones. partidos. Si los partidos no le muestran a la comunidad, le presentan candidaturas que ellos entienden que tienen cualquier tipo de aceptación o grado de credibilidad. Pero señores, ¿qué va a pasar? Pero miren, los candidatos que elegimos nosotros, los partidos políticos en el exterior y donde quiera,
son el producto de las elecciones internas de los partidos. Pero eso es lo que bueno, pero ¿qué podemos hacer? Pero un partido tiene que procurar. Si tú me dices que lo imponen, ya yo digo, impuesto. Pero está bien. Pero si su militancia interna. Nosotros decíamos, Carlos Félix, hay que poner el oído al corazón del pueblo, ¿verdad? Correcto. Entonces, si el pueblo está pidiendo algo y tú le presentas algo diferente, ¿qué te va a pasar? Bueno, no va a ganar, pero bueno. El problema, Morrobel, es que, como dice Carlos Félix, el proceso interno de los partidos lo legitima la Junta Central Electoral. Pero es así. Entonces son procesos que legalmente cumplen con la satisfacción. Ahora bien. Pero Ramón, espérate. Ramón, brevemente. ¿Qué hacen los partidos políticos cuando van a presentar un candidato? No se ponga a buscar el mejor para presentarse al electorado. No. Eso es obvio. Pero eso es una cuestión un tanto, diríamos, subjetiva de poderlo decir ahora, porque todos los que han salido como candidatos no han sido, son legítimos. Claro que son legítimos. Son el resultado de un proceso de elección interna. Ahora, que los procesos de elección sean manidos, ¿verdad? Y que sean incorrectos, esa es otra cosa. Eso es lo que está hablando. Ya son situaciones de los partidos. Muy claro. Ambiguo. Claro, es así. De manera yo lo que pienso es que Samuel, es el producto de varias combinaciones. Y la principal combinación, el principal factor que yo interpreto, esto es una interpretación. De nuevo, yo lo que creo que hay que hacer estudio sociológico de cómo se podría mover el voto, porque no es verdad que yo voy a quedar conforme con un 17% cuando porque otro lo haga con un 10. No, yo aspiro al 40 de antes, ¿entiendes? Pero Samuel, yo lo que pienso es que es una combinación de muchos factores, dentro de los cuales está lo local, ¿verdad? Pero también lo general, de la visión que tiene. ¿Qué piensa el dominicano? ¿Por qué yo podría mover a los hijos míos, que son de una segunda generación aquí, a interesarse en votar en la República Dominicana? ¿Cómo puedo yo mover la intención y, diríamos, la importantización de el dominicano aquí a que se interese por su país? Porque ya vamos por la segunda y tercera generación, pero cuando lleguemos a la cuarta, el cordón umbilical de la dominicanidad se desaparece, claro. Bueno, ahí hay un punto interesante que amerita, Carlos, que hagamos un foro más amplio. Nos quedan 2 minutos, tómalo ahí. Sin embargo, quedan 2 minutos. Yo quiero aprovecharlo. Agarro para ti. Pero sí creo finalmente, de que las elecciones que vienen habrá una participación mayoritaria. La comunidad dominicana responde a la demanda. Hay que trabajar Carlos. Sí, claro, está. Pero los dominicanos que vivimos en el exterior, que no necesitamos nada, tenemos todos nuestros problemas resueltos, al final votamos para sancionar lo que no se hace bien. Y creo que la participación va a ser mejor en este proceso. Carlos, ahora, yo quiero dejar finalmente este mensaje a la comunidad y a la Junta Central Electoral y al gobierno dominicano. Los dominicanos del exterior merecemos un mejor trato. Y yo creo que si quieren que los dominicanos que votamos en las elecciones pasadas o estamos registrados, votamos en las elecciones pasadas para votar, aparezcamos de nuevo con la oportunidad de votar, deben ser más flexibles. Y nosotros tenemos las recomendaciones siguientes. Ya que ustedes dijeron que nosotros nos vamos a través de appointment, vamos a conseguir la cédula, no lo veo mal. Tampoco quisiéramos que aperturaran la mayor cantidad de puntos posible para que se pueda hacer eso y esos appointments puedan ser abundantes, que no sean empadronamientos de 100 gente cada día. No llegaremos nunca donde tenemos que llegar. La otra cosa es que puedan operar en este verano, que es el único verano que tenemos para hacer este trabajo, puedan tener operativos móviles. Esas van como se hacen aquí con los seguros. Abundantes, sí. Con los seguros que andan con su equipo y se mueven a un parque y en el parque van y le dan la cédula a todo el mundo, ponen su planta, prenden su planta, ponen todo su equipo a trabajar. Y en cada parque tienen, en verano, en todos los parques tienen 4 y 5 guaguas de esas, cedulando a las personas. Yo creo que eso sería una iniciativa positiva. Además, que se haga obligatorio que todo el que busque un servicio
en el consulado dominicano pueda renovar su cédula. La mayoría de la gente es en los consulados que van cuando buscan los servicios que pueden conseguir esa cédula. Bueno, y finalmente, con esto, Tomás, no me quite, que esta es la mejor, que nos den la facilidad a los dominicanos que presentemos un documento de donde vivimos, el pasaporte o lo que sea, para que podamos conseguir la cédula en el país con la misma facilidad que nos están ofreciendo acá. Bueno, amigos, que no nos cierren la puerta ya cuando lleguemos y que nos pongan fecha de cumpleaños. Este tópico hay que continuarlo, Morro. Señores, bueno, gracias, señores. Samuel, necesitamos... te pide tú, Samuel, que yo no puedo. Nada, nos vemos la semana siguiente en Proyecciones, señores. Un buen fin de semana.